Buenos días, miércoles 13 de agosto de 2025. Faltan 144 días, ya hay que ponerse en eso. En 3 semanas ¿verdad? Comienzan los bre. Un año normal porque este no es bisiesto ni nada. Y tiene la curiosidad de que comenzó un miércoles y terminará un miércoles. Eso servirá para los cabalosos, ¿entiendes? Pero aquí estamos. Yo sé que cuando llegue septiembre, Catherine lo va a decir todas las mañanas. Claro. Y después Federico le hace coro. Claro. Pero tú me estás haciendo coro temprano también. ¿Cuánto que falta para tu cumpleaños, Federico? No lo he calculado hoy, pero poco. Menos de 39 días. Difícilmente comienza un programa así como nosotros, como tan tirado. ¿Sí? Sin problema, como que no hay problema. Ay, miren, señores, el librito dice que este tipo de programa hay que comenzarlo con una nota positiva o algo para que quede en la mente. Y también se dice eso para el inicio de los programas, pero tenemos que comenzar con una luctuosa, el fallecimiento de Antonio Isa Conde, don Tony Isa, para la mayoría, un hombre con una dilatada vida a distintos niveles, estudiantil, líder, política, empresarial, funcionario a los distintos niveles. Se podría escribir un libro aquí hablando de Tony Isa, pero mejor léanse un libro que él escribió en el 2015, una suerte de autobiografía, Relatos de la vida de un desmemoriado, que ni tan desmemoriado era Tony Isa, porque él ahí dice muchísimas cosas, detallitos particulares, como que Manolo Tavares Justo y Minerva vivían en su casa, que comían gallina en la galería de su casa. Él es ahí de San Francisco, de esos lados. Comer gallina, los enamorados, se sabe, no vaya a confundir. Para los no cibaeños. Que no están desmemoriados. No habrá honras fúnebres, ese es un deseo de él y de su familia. También cumpliendo otro deseo, se van a esparcir sus cenizas junto a la de su amada esposa. Parece que hay una complicidad porque parece que es un sitio muy de ellos, su esposa Marcia. Es mucho lo que se puede hablar de Tony Isa. No fuimos contemporáneos, pero sí nos cruzamos en varias etapas de su vida. Fue muy activo, no solo como empresario, sino como activista social, activista político. Cosas recientes o no tan recientes, él fue incluso coordinador de Participación Ciudadana en el 93 y terminó peleado con Participación Ciudadana porque en un escrito que él hizo sutilmente apoyaba la reelección de Danilo y Participación Ciudadana, uno de sus fundadores, le enmendó la plana. Pero también él, como dirigente de los empresarios de Herrera, se plantó, le dijo a la directiva de entonces, cuando se iba a firmar el pacto eléctrico, que ellos estaban actuando como un partidito político. Pongo esos dos ejemplos para ver la madera, la estirpe de Tony Isa Conde. Él sobreviven 3 hijos, varios nietos y bisnietos, hermano de Narciso Isa Conde. Pasa su resto y que se cumplan sus deseos. Recuerden, Relatos de la vida de un desmemoriado. Es un libro de 2015, tuvo una actualización en el 2021, él falleció en la ciudad de Miami. Hay poca noticia hoy, dice Federico, pero para Yulisa hay una muy importante. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional va a dar la sentencia del caso en que está involucrado Alexis Medina y Magali, 2 hermanas de Danilo. También está Fernando Rosa ahí. Eso es importante. Menciono a Yulisa porque el caso de los pulpos eléctricos. Antipulpo. No, es el caso antipulpo. Que a mí no me gusta eso, por eso no he mencionado eso, pero Yulisa hizo un trabajo de los pulpos eléctricos que causó... Bueno, por ahí está. Yo sé que hoy va a ser un día muy importante porque ese caso comenzó en el mismo 20 y va a dar una idea del asunto de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Claro, no están ya los fervores aquellos, los hervores de 2020. Si hubiera sido en otro escenario, tuviera Participación Ciudadana y la Marcha Verde allá en el Palacio de Justicia, donde vayan a dar la sentencia
hoy. Pero eso va a marcar, porque va a dar una idea de si la gente, bueno, va a dar una idea. Esperemos la sentencia que dictará el segundo tribunal colegiado del distrito, integrado por 3 mujeres. No va a decir nada de lo de Alaska. Mañana vamos a hablar de esa cumbre. No sé quién va a pagar la factura, porque Lavrov y Marco Rubio se están telefoneando a cada rato ahí. Va a salir cara esa factura. Pero dicen ellos que será un encuentro muy positivo, muy productivo, y Europa, entre otra gente, haciendo bembita. Porque el simple hecho que ellos se reúnan con Hitler, con el nuevo Hitler, da una idea de señores de qué etapa. Así que no se lleven eso de que el malo, del bueno, del hombre muy malo. Es un interés económico y político de por medio. Los buenos días en este miércoles. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine, Yulisa, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. 13 de agosto. Buenos días. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares aquí en Despierta con CDN. Nos unimos. Creo que todo el país también se une a esas condolencias, a esa expresión de luto por la muerte de un gran dirigente empresarial, en su momento dirigente estudiantil, que tuvo la entereza de hacer la autocrítica que pocos de los que iniciaron en la izquierda y que luego pasaron a la derecha lo hicieron por debajo del radar, sin hacer la autocrítica. No el mea culpa, porque lo que se hace con el corazón y con la intención no necesita explicación, pero sí la interesa de reconocer que seguía un modelo que a la postre resultó fallido y cambiar de camino. Y no solamente cambiar, sino, don Antonio Isa Conde, aportar desde los diferentes roles que le tocó en el sector empresarial y también liderar en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, desde la CREP, el fallido proceso de privatización, utilizando el funesto modelo boliviano. No podemos endosarle culpa, era el espíritu del tiempo, pero lo que sí podemos decir que en todas las funciones públicas que pasó don Antonio Isa Conde, nunca fue cuestionado el manejo que hizo de los recursos del Estado. Y eso en este país es mucho, por no decir muchísimo. Paz a su alma y, bueno, confortamiento a su familia. A propósito de Bolivia, empezamos con la canción de Lamento Boliviano. A 5, yo pensé que producción la puso porque, porque este domingo, o por el fallido modelo boliviano de Goni González de Lozada, o porque este domingo hay elecciones generales en Bolivia y por primera vez en 20 años más la izquierda boliviana no está como preferencia en los 3 primeros lugares ni siquiera. Los 2 primeros lugares lo ocupa la centro derecha con Samuel Doria y la derecha con Tuto Quiroga, que fue presidente del 2001 al 2006. Es decir, que no se sabe lo que va a pasar en Bolivia en el sentido de que no hay pan, no hay combustible, no hay dólares, hay una inflación de casi 30%, todo está parado, pero nadie quiere que el gobierno siga. A propósito de seguir, lo que sí sigue hoy, Nelson, es... los europeos no se quedan con bembita, ellos van a tener, oigan cómo que se hace la política, ellos van a hacer una videollamada. Se fueron todos a Berlín, Alemania, Zelensky, Francia, los jefes de Estado, Reino Unido, Italia, Polonia y de ñapa Finlandia. Y se van a sentar, me imagino, en una mesa grande. Por Zoom. Por Zoom, a tener una conferencia con Donald Trump, para decirle que, por favor, pasado mañana, cuando esté hablando con Putin, no se le olvide que ellos existen. Kissinger, parafraseando a Metternich del siglo XIX, decía, los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Qué lástima que la Cancillería Europea no han entendido esa lección, que fueron ellos las que la impusieron hace 2 siglos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos subió de 2 a 5 millones la recompensa para cualquier información que dé con el paradero del señor Jimmy Sasserier, alias Barbecue. No se sorprenda si Barbecue un día es presidente también, porque Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y en el plano internacional también, Israel está haciendo, hay informaciones de buena fuente que dicen que Israel tiene conversaciones con Sudán del Sur. Eso fue la guerra de Sudán de hace 6 años, hay guerra civil todavía. En Sudán del Sur, para enviar a los palestinos desalojados desde Gaza. Si eso no es limpieza étnica, diga usted cómo se llama. Enviarlo al centro de África, al total desarraigo, enviar árabes a poblaciones
africanas, en el corazón de África. Pero así está el mundo y eso no se puede decir porque eso puede caer tipificado como antisemitismo. La sentencia la esperaremos hoy a las 11 de la mañana aquí del Tribunal Colegiado. Es una prueba para el sistema de justicia de la República Dominicana y una muestra que valdrá para un todo, porque esta sería la primera sentencia en firme de un paquete de procesos que empezaron en cascada, de la cual este sería el que primero, 5 años después, tendríamos un resultado. Eso dice mucho también del sistema judicial, ya en plano de la autocrítica del debido proceso, que 5 años tenga que esperar una persona para poder demostrar su inocencia, que tiene la presunción según la Constitución. Y finalmente, las zonas francas, en el día de ayer, Día de la Zona Franca, reportaron 8.600 millones de dólares, el 67% de todas las exportaciones del país, y estuvimos la semana pasada con ellos aquí, en el Caribe y Despierta con CDN, pues el 67% de todas las exportaciones de la República Dominicana corresponden a las zonas francas, y no a las zonas francas, aquella de la maquila, de los calzoncillos, de los pantalones y de las camisas, sino a las sofisticadas hacia las que tenemos que apostar, a pesar de que el señor Jacques Attali en el 2010 dijo que este era un estado fallido porque dependía de zonas francas, de remesa y de turismo, como evidentemente 15 años después seguimos haciendo, pero cualitativamente mejor y estable políticamente, mucho mejor incluso que su país. Buenos días. Hola Federico, buenos días. Buenos días a Yulisa y a Nelson Rodríguez. Aquí todos tenemos como una gripecita que no se va. Y hay mucha gente con gripe, con algunas distorsiones respiratorias. Hoy vamos a tratar de conversar con una infectóloga. Sé que Yulisa ayer en 55 minutos conversó con el doctor Balcácer, que también es infectólogo, porque ayer se produjo una desinformación terrible sobre un lamentable fallecimiento. Yo no he podido confirmar el detalle, pero hablé con algunos galenos que me hablaron, sí, hubo una mujer que falleció en un centro de salud privado, ingresó a una unidad de cuidados intensivos, murió rápidamente, pero lo que se regó como la pólvora a través de las redes sociales, que son definitivamente un gran desafío, algunos le llaman una maldición y otros una bendición, era que se había detectado en el país la presencia de ¿cómo es? La bacteria come carne o algo por el estilo. Eso tiene un nombre científico, hablaremos al respecto. De entrada, Salud Pública ha emitido un comunicado en el que ha dicho esto no es cierto, desatienda informaciones no confirmadas, no se lleve de mensajitos de WhatsApp, de yo te lo juro, yo lo vi, aquello pasó así. Hay que hablar con científicos. Ya yo conversé con algunos que me dijeron de la forma en que lamentablemente la mujer falleció, o al menos las causas que estaba, la clínica que estaba manifestando, me refiero a su sintomatología, no se corresponde con lo que pasa por la afección vinculada a este tipo de virus o bacteria. Hay ruido en Estados Unidos, entonces bueno, hay mucha gente acá que piensa que eso que pasa en la economía, que si allá hay gripe, aquí hay neumonía, pues pasa lo mismo con otro tipo de virus. Parece que no es el caso y esa es una buena noticia. Quiero, amigos, recomendarles, esta mañana me escribió temprano una persona a la que le tengo mucho afecto y me dijo, Catherine, revisa este artículo de Nelson Espinal Báez. Las 3 causales, cómo negociar una salida democrática, ética y democrática. Me parece muy interesante el enfoque que le da el buen amigo Nelson Espinal, quien tiene amplia experiencia en el manejo de negociaciones, utilizando modelo probado en Harvard, utilizado modelo probado en otras universidades prestigiosas de Estados Unidos y acercando posiciones, porque a fin de cuentas de eso se trata, de dialogar, de conversar, de no negar la dignidad de otra persona, pues simplemente porque usted piense de una manera distinta. Hay puntos de encuentro y yo creo que en eso se tiene que trabajar. Y si el gobierno, repito, de alguna manera cumple una palabra que yo creo que incumplió, pero podría en algo enmendar la plana, bueno, asume quizás este tipo de posiciones y intenta avanzar en un camino de negociación. Para la gente que nos ve temprano y que cruza desde Santo Domingo Este,
sepan que se supondría hoy al mediodía se reactiva el paso por el puente flotante. Y hay muchas personas que tienen que utilizar esa vía para ingresar al Distrito Nacional. El Ministerio de Obras Públicas había dicho que el tránsito permanecería cerrado hasta el mediodía de este miércoles. Así que ya lo saben, tienen ese dato por allí. ¿Nada? Yulisa, muy buenos días. Estamos atentos a lo que ocurre hoy a partir de las 11 de la mañana. Yo no sé si será una decisión muy extensa, pero probablemente tengan que leer muchas páginas. Van a fallar, si no me equivoco, incidentes y fondos. Y eso, por supuesto, va a generar que sean muchas las horas hoy en ese tribunal en el que se conoce la decisión de las juezas sobre el caso de Alexis Medina. Así es, compañeros. Buenos días a todos. A ustedes que están en casa también y qué bueno que se conectan con nosotros. Son las 7:21 de la mañana. Hoy veremos cuál es la orientación de la justicia en casos de corrupción. Sin embargo, la decisión de un caso no necesariamente tendría que afectar otros casos porque la responsabilidad se supone o se presupone individual y en cada caso debe primar las pruebas que se hayan aportado y la formalidad que haya tenido el Ministerio Público y el rigor para apegarse a las normas de investigación y para aportar pruebas que sean conclusivas para que los jueces puedan definir, suponiendo, por supuesto, que estamos hablando de una justicia ciega, que no mira para un solo lado, que no se lleva de lo que le piden, sino que justifica o analiza solamente elementos probatorios. Pero para el Ministerio Público hoy es una prueba de fuego, porque a partir de aquí se puede entender o crear una percepción y lo que se espera es que sean condenados, porque las autoridades han dicho que son miles y miles, 12.000 pruebas. Dentro de esas 12.000, con una sola lo condenan. El código penal con el que ellos han sido juzgados es el anterior, como todos ustedes saben. Así es que no hay acumulación de pena, no se necesitan 14.000 pruebas, pero creo que hay como 12.000. Veremos qué valoran las autoridades del Poder Judicial y más adelante, en horas de la tarde, ya tal vez se podrá saber. Estos juicios debieron haber sido públicos para que la gente pudiera entender lo contradictorio de los procesos de corrupción. No fueron de esa manera. En algunos casos no ha querido el acusado y su defensa. En otros casos, según dicen los acusados y según dice Carlos Balcácer, no han querido las autoridades del Ministerio Público. Amanecerá y veremos, pero solo faltan horas y esto en 2020, esta decisión de los jueces el día de hoy habría acaparado toda la atención nacional y sería la noticia del día. Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. La gente perdió la atención en los casos de corrupción porque no ha habido una sola decisión en estos 5 años. Por eso digo que puede haber una especial atención y que de ello podría derivarse que se retome o no la atención en los casos judiciales por temas de corrupción. Pero veremos, digamos que suerte para ambas partes y que las autoridades del Poder Judicial tomen la mejor decisión que ellos entiendan. Hay un caso que quiero mencionar esta mañana porque no vamos a profundizar más adelante y es el caso de una ejecución extrajudicial llevada a cabo por la policía en el sector de Herrera. Tenemos unos padres que han estado denunciando y pidiendo ayuda en los medios de comunicación porque dicen que su hijo fue ejecutado bajo una técnica muy vieja de la policía, que es que le quitan las esposas, le dicen que correr, que se vaya, que lo suelten, y luego los jóvenes aparecen acribillados en la calle. Este es el video. Miren, lamento que estas imágenes tengamos nosotros que compartirlas tan temprano. Eso que ellos llevan ahí no es un saco, no es un perro, es un ciudadano. Ellos dicen que delincuente, que tuvieron un intercambio de disparos, pero lo sacaron de ese vehículo Hyundai Sonata que ustedes ven ahí, un vehículo muy identificativo según la policía de los delincuentes. O sea, que si usted puede comprarse otra cosa, no se compre ni eso, ni un Kia K5, ni un Honda Civic, porque los tres están como vehículos de perfiles sospechosos. Ya ustedes conocen cómo le fue a los evangélicos, a la pareja de evangélicos que venía de Villa Altagracia y solo por andar con un vehículo de perfil sospechoso le entraron a tiros. Pues este es el joven que ustedes ven cargando ahí, el que su padre ha salido a decir estaba preso, debía ser juzgado por la justicia. Ellos no descartan si era o no delincuente, como dice el DICRIN. Lo que ellos dicen es que lo ejecutaron sin darle derecho a una defensa. Y yo creo que cualquier padre tiene el legítimo derecho
de denunciar un acto atroz como este. República Dominicana está harta y cansada de la delincuencia, de los robos, de los asaltos, hasta de la delincuencia simple, como el atraco, incluso sin arma de fuego. Pero esto que ustedes están viendo aquí son las imágenes crudas de un mal mensaje. Muchas veces nosotros nos alegramos cuando la policía le da para abajo, así, entre comillas, a los delincuentes en la calle porque estamos cansados de los asaltos. Pero ciertamente decir o utilizar la frase común, ya es una frase cohete lo de intercambio de disparos. Se le sale, ante cualquier desliz la policía puede decir, fue un intercambio de disparos. Y se supone que eso tendría un asidero legal, jurídico o aceptado socialmente. Sin embargo, no lo es, porque República Dominicana no tiene ni en su Constitución ni en ningún código penal la pena de muerte. Sin embargo, la pena de muerte se ejecuta de manera sumaria en las calles cuando las autoridades de la Policía Nacional identifican a una persona como necio o como simplemente insalvable. Y parece que este ha sido el caso de este joven, hijo de una familia de Herrera, por el que sus padres hoy reclaman que se dé algún tipo de investigación. Las autoridades no han dicho nada. Sin embargo, este joven de nombre o alias Huío, el padre ha dicho responsablemente que él fue apresado y llevado al destacamento de Herrera y que luego el DICRIN le dijo que se vaya, que se ven en la calle. Le quitaron las esposas. Hay otro video donde él sale, se ve saliendo del destacamento y horas después esto es lo que sucede. Estos videos solamente sirven para que ustedes vean que tal como la familia de Manuel Espinosa Betancur Espinosa, que es el joven que llevan ahí como si fuera un perro callejero, está pidiendo justicia por su hijo, fuera o no delincuente, esto le puede pasar a la familia también de un no delincuente. Cuando se acribilla una persona en la calle, dentro de un vehículo, cuando no hay un proceso en el que se pueda determinar si hay o no una culpabilidad, se pueden cometer excesos que excluyan delincuentes e incluyan personas que no tienen ningún tipo de expediente judicial, como ha pasado muchas veces en el pasado. Solamente el llamado a las autoridades del DICRIN de que esta vez se les olvidó que alguien estaba grabando. Esto ha pasado muchas veces. Hay más de 400 personas que han caído en intercambios de disparos. Sin embargo, no voy a decir nada sobre la ejecución sumaria porque todo ya se ha dicho. Creo que hay que permitirle a los jóvenes ser juzgados, si son delincuentes o no, que la justicia se encargue de ellos, pero ejecutar una persona para luego decir que hubo un intercambio de disparos, eso le quita la legitimidad al discurso de la policía y del DICRIN. Y esto, aunque supuestamente lo que están ejecutando son delincuentes, se han ejecutado personas que no tienen nada que ver con la delincuencia. Y esta es una práctica denunciada durante años, pero que se ha continuado inclusive en años anteriores, cuando teníamos un jefe de la policía, amigo de todos nosotros, al que le decían el cirujano. La gente se alegraba y vitoreaba cuando caían los delincuentes. Esta es una práctica peligrosa para un Estado como República Dominicana, que tiene una justicia débil y donde la política permea todo el sistema de justicia y no se le permite a una persona o a muchas personas ser condenado en un tribunal donde esta persona pueda tener la oportunidad de defenderse. Ya no importa lo que se diga, un muerto no se defiende. Lo mismo ha pasado ayer con otros dos jóvenes que vinieron aquí a CDN a denunciar todo lo que les había ocurrido en un destacamento. Mostraron ante las cámaras marcas de sus golpes, de la paliza que habían recibido en un destacamento, y decían que no solo temían por lo que les podía pasar, sino que también le pedían públicamente a través de este canal a las autoridades de Interior y Policía, y decían que su mensaje iba directamente al presidente, que intervenga en lo que está sucediendo en los barrios con los jóvenes, que la policía presume que son delincuentes. Y decían ellos, no importa si tú eres delincuente o no, si la policía llegó, tú estás en un colmado, en una esquina, está bebiendo o está con un musicón, la policía te identifica como delincuente, te da una paliza en el destacamento y después solamente eso se queda así.
hay que buscar disminuir las tasas de delincuencia, pero hay que cuidar los métodos. Vamos a pasar a las portadas. Nuestro compañero Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país tras la mirada de CDN y el Caribe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonita mañana para los amigos que están en sintonía a esta hora con Despierta con CDN. Vamos de inmediato a las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada en este miércoles. Y lo hacemos con el director de la CAS, Fellito Suberví, quien compartió en la entrevista especial del Caribe y CDN sus nuevos planes para el año 2026. En otra nota, nos referimos a las reformas y la lucha contra la corrupción, temas claves en los 5 años del presidente Luis Abinader. Hablamos de tecnología y es que República Dominicana entra en la industria de los semiconductores y busca convertirse en un referente en la manufactura y ensamblaje. Vamos a cerrar las principales de portada del periódico El Caribe esta mañana con temas económicos y ha sido el reconocimiento que recibió el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, de parte del Colegio Dominicano de Economistas. Rápidamente colocamos la contraportada esta mañana con noticias del mundo de los deportes. Ahí está José Miguel Brache, que colocó a República Dominicana en el medallero de los segundos Juegos Panamericanos Junior con una medalla de plata. Les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de José Ignacio Paliza, presidente del PRM, quien asegura que la conmemoración de los 5 años de la gestión de Abinader no será un acto proselitista. En otro tema, destacamos el esquema en la Discovery 3.0, donde más de 400 ancianos fueron estafados. Y cerramos las principales notas de CDN Digital con la noticia de la reapertura del puente flotante que está prevista para este miércoles al mediodía. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos que adquieran, como cada día, una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con más en Despierta. El reporte del clima con Jim Suriel. Hay una tormenta con pretensiones de convertirse en huracán, pero pasaría muy al norte de Puerto Rico. Y si está al norte de Puerto Rico, estaría muy al norte de República Dominicana, pero de todas maneras, atención con Erin, que así se llama. Jim Suriel, el reporte del clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos vigilando atentamente la evolución y trayectoria de la tormenta tropical Erin que se mueve en el Atlántico Oriental, un sistema que lleva un campo nuboso muy amplio y está moviéndose hacia el oeste directo. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes en la región del Caribe a esta trayectoria que ha permanecido hacia el oeste en nuestra zona de pronóstico en la cuenca atlántica. Y esto se ha debido principalmente a los efectos de este sistema de alta presión que está empujando esta trayectoria directamente hacia la región del Caribe. Actualmente es una tormenta tropical, pero ya en las próximas 24 horas podría convertirse en un huracán categoría 1. Y el viernes, categoría 2, así también entre el sábado y el domingo, estará incrementando aún más hasta ser un huracán categoría 3. Aunque no se espera un impacto directo en nuestra zona de pronóstico, este sistema atmosférico estará transitando al norte de nuestra zona de pronóstico y sus efectos indirectos podrían sentirse tanto en las Antillas Menores como en Puerto Rico y en República Dominicana a partir del sábado y hasta el martes de la próxima semana. Estará transitando en una zona que está muy caliente y así le permitirá este fortalecimiento. Vigilamos también atentamente el tránsito de la onda tropical número 24 que se mueve en aguas del Mar Caribe y ya en las próximas 24 horas se moverá
hacia Jamaica. Este sistema atmosférico estará combinándose con los efectos de una vaguada y para hoy se espera un incremento del potencial de aguaceros fuertes en ocasiones y de algunas inundaciones repentinas, sobre todo esta tarde y durante esta noche. Vamos a estar muy atentos a estos sistemas meteorológicos porque también hoy podrían ocurrir descargas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, Yusuriel. Contigo corresponde la pausa. Señores, Facebook Live, leemos ahí comentarios de ustedes tempranito, 7:41 minutos de la mañana. Delio Samuel Marmolejo Frica está conectado. Hola Delio, saludos para ti. Frank Pérez Mota dice que con relación a la, el director de la CAST, que los acueductos están funcionando 100% y para un acueducto funcionar así debe dar agua 24 horas. No, es en el 26, porque él dijo. Ajá, dice, el año que viene. Dice, ninguno lo hace. Hay sitios donde se levantan a las 5 de la mañana porque a las 6 se va el agua. Frank, bueno, ahí te está respondiendo Nelson, que a partir del 26. Esa es la promesa de Fellito Suberví. Alejandro Ramírez, buenos días. Catherine, Yulisa hermosa, como siempre. Saludos a Federico, a Nelson, a todo el equipo. Las personas están reclamando por el puente flotante. Si el gobierno da mantenimiento, reclaman. Y si no, reclaman también. El pueblo no hay quien lo entienda. Un abrazo desde Suiza. John Mani, César Valenciano, un abrazo. Dice, qué triste, a pesar de todo, era un ser humano. Creo que se refiere al caso del joven. No, señor. Alan Daniel Vargas Corsino, un abrazo para ti. Nunca entiendo lo que escribe Alan. Creo que lo voy a dejar de leer. Porque no voy a leer algo que yo no entiendo. Emmanuel Jiménez, delincuentes aplicando la pena de muerte sin ver un juez. Muchas veces también es para silenciarlos. Mercedes Esteves, buenos días. ¿Cómo están? Un abrazo para ti. Altagracia Joseph, buenos días para todos. Gracias, Altagracia. Félix Baloy, pastor y escritor Félix Murillo, muchas bendiciones, equipo. La dictadura que el PRM quiere implementar, dice. La sociedad civil no se lo vamos a permitir, aunque eso lleve el luto de las familias comunitarias. Bueno, dice con estima el autor del libro La soberanía de Dios y sus secretos basados en hechos reales. Saludos. Bueno, imagínate si habla un pastor que quedará para los demás, que quedará para los fieles. Genaro Álvarez Camacho, bendiciones a todos. Un abrazo para ti desde Elizabeth, New Jersey. Comenta por acá Jocelyn Martínez, un abrazo a todos. Buenos días. Francisco Marte, Yulisa, necesitamos más profesionales como usted para que sigan denunciando estas injusticias. Mercedes Esteves, país que no sé, no entiendo tampoco. Belkis Mercado, mis amigos, buenos días desde Santiago. ¡Qué apagón! Dios, ¿cómo así, Belkis? ¿Cuánto tiempo tienen sin luz y en qué sector específicamente estás? Andrés Martínez, feliz miércoles, mitad de semana. Y para el equipo de periodistas de la mañana, dice Cristian Segura, saludos desde la Villa Olímpica. También saludos a la audiencia que se conecta con nosotros a través de la plataforma ex Twitter, así como yo le llamo. Buenos días, compañeros, son las 7:44 minutos de la mañana. Fede. Este miércoles 13 de agosto, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirán la sentencia a los imputados en el caso Antipulpo que involucra a Alexis y a Magalis Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. El Ministerio Público solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los 3 y los 20 años de prisión a ser cumplidas en la cárcel de Najayo en contra de 20 personas físicas acusadas de estafar al Estado Dominicano con más de 5.000 millones de pesos, mientras que el principal imputado acusó al Ministerio Público de mantener una acusación fabricada, sustentada con mentiras, omisiones y una persecución selectiva en su contra. La lectura de la sentencia está fijada para las 11 de la mañana del día de hoy. Bueno, como decía Yulisa en su parte introductoria, su comentario introductorio, en 2025, si esto hubiera sido en 2020, si esta lectura de esta sentencia hubiera sido en 2020, quizá el clima ciudadano, las expectativas, el sentir expresado a través de las redes, las WhatsApp y todo esto, fuera diferente. 5 años después, pocas personas que no sean las partes involucradas, los abogados y sus familiares, estén vigilando o pendientes de este proceso. Eso de por sí ya tiene que enviar un mensaje. Los procesos de esta naturaleza no pueden ser ni festinados,
pero tampoco tan alargados. Justicia tardía es justicia denegada, dice el viejo adagio. Y al margen de si es un tema de persecución política, de si hay falsedades, de si realmente hubo o no, sin entrar en fondo, aquí lo que no podemos perder de vista es que no puede vulnerarse el debido proceso, que no puede ser cuestionada la presunción de inocencia y que toda persona, por más indicios que haya en contra de su supuesta culpabilidad, tiene derecho a una defensa en un tiempo apropiado. Y 5 años, desde luego, que no lo es. Esperemos que con la lectura de la sentencia de hoy a las 11 de la mañana, la que no pierda sea la justicia. Mira, ahí no es que el caso haya durado tanto, ojalá que dure más. Ni siquiera que este puede marcar la pauta para los otros. Es que en este tiempo la gente ha perdido confianza. La gente no está creyendo mucho en la justicia porque ha sido tiempo suficiente para la gente convencerse que parece que ese movimiento vigoroso en el que se montó el PRM y el mismo Abinader, porque Abinader marchó también, parece que a la postre era que los únicos ladrones y corruptos que hay aquí son los PLDistas. Entonces, parte de la desazón 5 años después, porque vemos ahora, señálenme los casos de este gobierno, la mayoría son inobservancias que se corrigen sobre la marcha. Pero ese afán persecutor no se ha visto en ningún momento, incluso sin invocar las formas, porque aquí hubo muchos atropellos. Entonces la desazón ciudadana es lo que está marcando este momento. Y no hay mucha gente interesada ni va a ir hoy a la corte, no porque muchos de ellos estén nombrados ya en cargo público, porque podían conseguir el día libre y llevarse todos los empleados. Me refiero a los cabezas de este movimiento que cayeron la mayoría en el gobierno. Entonces, hubo una distorsión al personalizar, al ponerle nombre y apellido a la lucha contra la corrupción. Esperemos pues que las pruebas hayan sido irrebatibles. Esperemos pues que la defensa también haya demostrado que se trata de persecución política, así dijo, ¿cómo que se llama? Alexis Medina en estos días, que es una persecución política. También es un desaguisado eso, que es persecución política, Alexis Medina. Entonces yo creo que lamentablemente hemos llegado a un punto de que la gente no está muy entusiasmada con de perseguir a los corruptos, porque solamente se persiguen los corruptos del gobierno que pasó. Casi siempre es así. Si usted le revisa la historia, es así. Esperemos ver, porque realmente hoy puede ser un día icónico, simbólico en esta materia de lucha contra la corrupción, contra la impunidad y por el adecentamiento de la vida pública. Bueno, a menos de una semana del mensaje que dará el presidente de la República, pues podríamos tener esta sentencia. ¿Se incluirá en la pieza discursiva del mandatario? Quizás. Buena lógica. Quizás. No sé. Digo yo, porque este caso que tiene 5 años en justicia, pues finalmente ha llegado a su final a 5 años del mensaje. Y tan activo que está Danilo. Sí, quizás. Mira, pero también Danilo... ¿Qué coincidencia? Sí, pero mira, también ha habido muchas conversaciones entre Danilo Medina y Luis Abinader. No, eso es sobre Haití. ¿Cuántos casos fue que llevó la Oficina de Ética de Doña Milagro? ¿Cuántos casos le depositó al Ministerio Público? Pero además recuerda que la primera camada fueron 46. 70 o 90. Sí, la primera puja fueron 46 y después de ahí se han mandado otros paquetes. Sería bueno también que empecemos a ver las salidas de todos esos expedientes, no quizás por nada más que no sea el equilibrio. Y para que cuando empiecen a salir esta sentencia, porque ya todos esos plazos se van cumpliendo, incluido otros de casos más sonados y de personas a las que la gente le tenía más odio, y por eso se alegraba cuando iba y lo allanaban y se llevaban a la gente presa. Yo creo que ese odio ahora ha pasado y ahora la gente quiere ver equilibrio. Y quiere ver que todos esos casos que se conocen,
porque muchas de las cosas que pasaban antes se dejó el mecanismo y se montaron los que están ahora y el mecanismo continúa por aquello de que el juego sigue siendo el mismo, los que cambian son los jugadores. Entonces sería un buen hecho de equilibrio ver cómo todos esos casos que llevó doña Milagros Ortiz y otros que se deben investigar de oficio, pues empiecen también a tener el mismo recorrido que tuvieron los de anteriores gobernantes. Mire, no es casual, pienso yo tampoco. Así como no creo que sea, no estoy diciendo que esto lo elaboraron, que hay un tinglado, pero bueno, coincide la fecha en que se va a emitir la sentencia con que en pocos días el presidente de la República tendrá que emitir un discurso a la nación para dar el balance de sus 5 años de gobierno. Y recuerden que el tema corrupción fue una de las principales motivaciones de campaña del Partido Revolucionario Moderno, fue el bastión con el que ganó la elección, me refiero al bastión discursivo, el bastión de lucha con el que ganó la elección en el 20. Las motivaciones de las juezas, yo no digo que tengan que tener, que estén vinculadas al Poder Ejecutivo, no, ellas son independientes y harán sus reparos, pero yo digo, ¿lo incluirá el presidente en su discurso del domingo? Honestamente yo creo que lo incluirá si hay una condena. Alexis Medina, si hay una condena. Eso tendrá que determinarlo la justicia. Nosotros no estamos acá para eso. Hemos dicho también, y creo que tampoco es casual que el presidente Medina, expresidente Danilo Medina, en su última crítica al gobierno del presidente Abinader se haya referido al tema de los hospitales. Y yo decía, ¿cómo es que nadie le responde al expresidente Medina? Pero ustedes no fueron los que se pusieron a reparar 50 y pico hospitales al mismo tiempo. Y en el caso que está en la justicia, entre otras cosas, lo que se está dirimiendo es que el hermano del expresidente habría, según justicia, participado de licitaciones de una manera deshonrosa, sobre todo para equipamiento de hospitales. Quizás el gobierno se está aguantando la respuesta para que sea el tribunal el que hoy le responda al expresidente Danilo Medina, quizás. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del Código Laboral. Bueno, sí. Compañero. ¿Qué nuevo hay? A partir de este sábado se inicia la segunda legislatura ordinaria de este año y el Congreso va a retomar el estudio del proyecto más controversial, aparte de la Ley de Residuos Sólidos de este año, que es el Código Laboral, que ya fue reintroducido por un grupo de legisladores de distintas bancadas. Hay una historia que ha preparado nuestra compañera Yarilis Calcaño, donde ella nos cuenta que a pesar de la insistencia del empresariado por modificar algunos artículos, existe un consenso generalizado con otros que se llaman ya conquistas, como por ejemplo la cesantía. Vamos a ver. El proyecto de modificación al Código Laboral es la pieza de mayor interés de los legisladores para fines de aprobación en la nueva legislatura. Tras perimir en el pasado periodo, fue reintroducida por varios legisladores de la Cámara Baja y lo mismo se apresta a hacer el senador Rafael Duluc, quien presidió la comisión que anteriormente estudió la iniciativa. Nosotros lo tenemos listo para depositarlo ahora a partir del 16, al otro día del 16, el lunes, para que se conozca, se libere de trámite, porque ya aquí fue conocido, fue a comisión y ya fue discutido, y enviarlo a la Cámara de Diputados. En torno a este controvertido proyecto persisten los desacuerdos entre el sector patronal y sindical sobre temas clave como la cesantía. Eso hay que preservarlo a los trabajadores. Ahí yo creo que el empresariado tiene que buscar una fórmula de consensuar eso, porque eso es innegociable. Y es una figura que ya ha dicho el presidente de la República, han dicho la mayoría de los senadores y diputados que la República Dominicana no está en estos momentos preparada para eso. Nosotros vamos a darle apoyo al presidente de la República, es así. Entre los cambios que llegó a incorporar el Senado figura la inclusión de la figura del juez conciliador, el aumento de las horas extras y la exclusión de las zonas francas en cuanto al pago de las bonificaciones. Yo te puedo decir que el código en sentido general de 10 propuestas, tal vez, o 10 pedimentos que hizo el sector empresarial, se le dio respuesta a 8. Para que esta reforma sea una realidad, deberá agotar ahora desde cero el proceso legislativo que incluye la aprobación en 2 lecturas en ambas cámaras y luego ser remitida al Poder Ejecutivo. Yarilis Calcaño, CDN. Miren, una cosita nada más, esto de que el Código Laboral, que se inicia la legislatura,
Yo creo que deben declarar una posición anterior, como en la Guardia, y comenzar, no de cero, sino con lo que se recibió. Porque en este proceso, ¿qué pasó? Se estropearon muchísimos consensos que ya se habían logrado por años y se metieron temas, como hicieron con el Código Penal, que no estaban en discusión. Entonces, debieran limpiar un poquito el camino para hacer una buena discusión ahora en firme del Código Laboral, que es la cesantía, como eran las 3 causales para el penal, la piedra de toque, pero es mucho más este Código Laboral o Código de Trabajo. Por favor, señores legisladores, no estropeen los consensos ya logrados, que hasta los sindicalistas están diciendo que no les gusta eso que están por aprobar. A la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. En esta parte del programa recibimos con cariño a Felipe Antonio Suberví. Me refiero a Fellito Suberví, director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo de la CAS. Gracias, Fellito, por estar con nosotros. Bienvenido a Despierta. Gracias, Catherine. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Gente muy querida, Bueno. a la orden, y cualquier pregunta para la población. Cualquier pregunta, eso fue que Estamos a la hora. Que te hagamos 100 preguntas. Mira, ¿cómo está el abastecimiento del agua? Porque tú oyes que Santo Domingo Este, grito, que Santo Domingo Oeste, grito, que Leonel Fernández, grito. Sí, mira, es bueno aclararle a la ciudadanía que nosotros le llevamos agua a 4 millones de gente todos los días. Y cuando yo entré a la casa, eso era una locura. Semanalmente, o 2 o 3 veces a la semana, iban con pancartas frente a la casa a hacer crisis, huelga, porque el agua, yo estoy hablando después de los 100 días, porque el agua no le llegaba a algunos sectores, porque no tenían redes, y mucho menos. Y yo tengo ya, vamos a cumplir 5 años ahora, y yo tengo tiempo que no veo una comisión yendo allá con pancartas, sino que pueden ir puntuales a un problema de que hay un sector nuevo que no tiene redes y estamos interviniendo. Pero imagínense ustedes, nosotros llevamos 4, como dije al principio, 4 millones de habitantes todos los días. Cuando tú le sacas la estadística a las quejas, el 1% son 4.000 personas y las quejas no llegan a 100. Entonces, tenemos que medir eso con una estadística donde, claro, lo ideal fuera 0 quejas, pero vamos en ese norte de mejorar sustancialmente. Y le mencionaba ahorita fuera del aire, por ejemplo, Santo Domingo Este, cuando entramos tenemos el acueducto de Barrera y Salinidad, que estamos ampliándolo ahora, que lo dio mediante, no voy a decir mucha fecha, pero estamos para final de año, principio del que viene, en el peor de los casos, para entregarlo con una ampliación de 2 metros cúbicos. Estamos hablando de casi 40 millones de galones adicionales al sistema para Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Es un hito, y en la primera etapa lo que hicimos fue rehabilitarlo. Tenía una capacidad, lo hizo el gobierno del presidente Hipólito Mejía en el año 2001, y del 2001 al 2020 no le habían puesto la mano a ese acueducto, y estaba en un 40% de su capacidad. Y ya hoy lo pusimos en un 100%, tiene 2 años produciendo prácticamente un 100%, y cuando lo teníamos en el 40%, las quejas eran innumerables. Sin embargo, ya hoy, cuando rehabilitamos, que ya el presidente lo entregó eso, inmediatamente bajaron las quejas a mínimo. No voy a decir que no hay quejas, porque es un bien tan preciado como es el agua, que es sumamente importante el diario vivir. Pero lo importante es que hemos hecho los trabajos y los esfuerzos para ir avanzando de manera puntual. Pero yo quiero resaltar esa parte, porque los medios siempre dicen, hay mucha queja, y el presidente Fernández, contestando lo que usted dice, está haciendo su trabajo, como dice el presidente, haciendo oposición, pero al final lo que hay que preguntarle es qué hizo él en todos los años que fue como presidente en materia de agua. Es lo primero, con el mayor respeto que él se merece, y lo segundo es que yo le llamaría una crisis de agua a lo que pasó, por ejemplo, en Puerto Rico, que Puerto Rico duró 2 o 3 días sin agua, Puerto Rico completo. Eso es una crisis de agua. Aquí lo que hay situaciones puntuales que la tenemos focalizadas y la estamos resolviendo. Y para resolver eso, estamos haciendo mejoras, no solamente en la infraestructura, sino también en un plan de zona
que si me permiten le puedo detallar un poquito, o si quieren pasar a otro tema y después volvemos a lo del plan de zona. Bueno, estamos en tiempos de sacar balance, 5 años ya al frente de una institución, y para ser ya más puntuales, nos gustaría saber cuántos kilómetros durante este lustro de conexión de tuberías ustedes han logrado. Bueno, nosotros para el 2024 teníamos casi 500 kilómetros de tubería nueva instalada, o sea, más de 105 sectores, barrios, que nunca tenían agua por tubería y ya hoy pueden recibir ese bien tan apreciado por tubería, increíblemente. En este año, nada más en este año, tenemos ya licitado, con contratos adjudicados y avance y todo, más de 45 sectores. Y yo la semana pasada empecé a hacer recorridos de Picassos, vamos a decir así, donde estamos hablando de que nada más en el 2025 y mediados del 26 vamos a tener 45 o 46 sectores nuevos que le vamos a poner redes que no tenían agua por tubería. Ya hemos hecho Picasso en lo que tiene que ver al Alcarrizo y Santo Domingo Este, y San Luis. Vamos a seguir en las semanas subsiguientes dando Picassos donde ya están trabajando, pero de manera simbólica estamos dando esos Picassos para llevar a cabo 45 o 46 sectores nuevos adicionales que no tienen, señores, increíblemente, no tienen agua con camiones. Y el proyecto que nosotros tenemos y la intención que tenemos es de lograr el 100%, va a tomar tiempo, pero ese es el norte de llevar ese bien tan preciado que es agua. Fellito, a propósito de la temporada ciclónica y de que ya empiezan a avisarse de algunos fenómenos, ¿cuáles son las previsiones que tiene la institución por el tema de los residuos en las tuberías? Y ahí mismo, ¿qué es lo que pasa en la ciudad Juan Bosch? Ok, primero, con el tema de la temporada ciclónica, todos los años nosotros implementamos el comité de riesgo de la CAS, pero es bueno resaltar que la responsabilidad de la CAS es un tema del drenaje sanitario de la ciudad, de la capital y de la provincia de Santo Domingo. Los drenajes pluviales son responsabilidad de las alcaldías, aunque trabajemos en conjunto en ese sentido. Inclusive el presidente con la alcaldía del Distrito Nacional que encabeza eso, el Plan Integral Santo Domingo, PIS, tiene previsto algunos proyectos con el tema del drenaje pluvial. Nosotros sí estamos haciendo y podemos exhibir en estos casi 5 años lo que nunca se había hecho en materia de saneamiento de cañadas, que tiene que ver también mucho con las crecidas de esas cañadas y las inundaciones de la vivienda. Y hoy tenemos intervenido, yo digo 42, pero vamos un poquito más de 42 kilómetros, de los cuales hemos entregado 16.5 kilómetros y en los próximos meses, hasta el año que viene, vamos a seguir entregando según vaya terminando. Pero hoy, de esos 27 que quedan, más o menos, están en más de un 70-80% la gran mayoría. Lo que pasa es que nosotros normalmente lo que hacemos es encajonamos y arriba dejamos alguna impronta que la comunidad pueda disfrutar, no solamente evitar las crecidas y las inundaciones y la tirada de basura, sino también los accesos a los servicios, que son de las cosas que hemos podido lograr en esta gestión. A veces cuando yo veo la oposición, como yo dije ahorita, tiene que decir algo, diciendo que este gobierno no ha hecho nada, yo digo 45 kilómetros de 105 que hay en el Gran Santo Domingo es una marca importante y nos quedan 3 años todavía para poder aumentar esa cantidad de cañadas. Y con el tema de Ciudad Juan Bosch, no me pega, don Nelson, decir de 5 años después que hay una tubería expreso que se instaló en las gestiones pasadas, pero lamentablemente por un tema que, vamos a decir, no viene al caso, en esta gestión hemos tenido más de 70 averías, 71 creo que hace como 2 semanas había otra avería.
Y entonces eso trae una situación de que cuando hay avería, tenemos que cerrar el acueducto, esa línea, para poder repararla. Es en campo abierto que está, las averías entran materia, o sea, tierra y lodo en algunos casos. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Porque no es solamente venir aquí a justificar el problema, sino también la solución. Nosotros con la ampliación del acueducto de barrera de salinidad se está instalando una tubería nueva de mayor diámetro para darle agua. Ahora mismo hay un solo tanque y el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch está construyendo el segundo tanque, con supervisión de la CAS, claro. Y estamos instalando una tubería también expreso de mayor diámetro para poder darle agua a Ciudad Juan Bosch. Es cuestión de unos meses que entendemos que ya eso va a quedar solucionado al 100%, pero lamentablemente son averías que no la tenemos programada, sino que salen en el momento sin planificar. Pero yo reitero, con Ciudad Juan Bosch nosotros estamos trabajando y nos hemos reunido ya con Ciudad Juan Bosch en reiteradas ocasiones y el equipo de nosotros también, el equipo de Santo Domingo Este que trabaja en eso, hemos estado trabajando en eso. Pollito, el gobierno tiene tiene una serie de metas planteadas al 2036, entre ellas el plan estratégico del agua, todas las presas que están haciendo, etcétera, que tienen proyectadas hacer. En el escenario óptimo de la CAS, en el óptimo posible, ¿qué cantidad de hectómetros se necesitarían para brindarle agua a 4 millones de dominicanos, casi el 40% de la población? ¿Cuánto se está sirviendo y el déficit? ¿A cuánto ascendería y si se necesitarían presas para poder compensar? Sí, nosotros en ese sentido estamos trabajando porque es increíble el crecimiento que ha tenido el país en los últimos 3 años. No lo digo porque estoy en el gobierno y en mi gobierno, sino porque es la realidad. O sea, en materia de construcción es impresionante las aprobaciones de proyectos que ha habido nada más en Santo Domingo Este, te puedo mencionar porque está la ventanilla única y pasa por la CAS muchísimos proyectos. Y hay más de 20 millones de metros de solares nada más en Santo Domingo Este, que eso equivale más o menos, en 1 millón de metros tú puedes construir entre 6.000 y 7.000 viviendas. O sea, estamos hablando de 140.000 apartamentos nada más aprobados y hay muchos que están en proceso de construcción nada más en Santo Domingo Este. Te va al norte y hay alrededor de más de 75.000. Te va al oeste y hay más de 35.000 proyectos, o sea, apartamentos de proyectos en ejecución. Pero súmale a eso, que tú tienes empresas que utilizan el agua como parte de su proceso y parte de su negocio, vamos a decirlo así. Y han crecido de manera exorbitante. Yo te puedo mencionar algunas, sin decir nombre, que me han invitado a sus instalaciones y me dicen, el año que viene nosotros vamos a crecer, vamos a aumentar nuestra producción en un 60%. Eso demanda más agua. Si hacemos la comparación con países similares a nosotros, por ejemplo Colombia, que nos lleva unos cuantos años ya en tecnología de agua, producen alrededor de 22 a 25 metros cúbicos para la ciudad de Bogotá, o de Medellín, mejor dicho, Medellín, Bogotá y Medellín. Y aquí tenemos instalado capacidad para 19 metros cúbicos, y como te explicaba, hay algunos equipos y algunos acueductos, que eso está dentro del plan de zona que quiero presentarle a la población. La rehabilitación de esos acueductos está en una capacidad de un 40, 60% algunos, otros un 70%. Y la idea es para el año que viene tener un 100% de los acueductos rehabilitados para llevar esa producción a los 18 o 20 metros cúbicos. Y hemos aumentado también la producción con campos de pozos que hemos rehabilitado. Ahora bien, eso es para la población del día de hoy. Estamos hablando de una población y de una población en general y empresas que van creciendo de manera importante, y la parte de construcción que demanda mucho más agua. Y el presidente, que es un hombre que ha sido visionario y responsable, porque lo que él está proponiendo y lo que estamos trabajando, que es, contestando tu pregunta y en ese sentido, es la presa de Atillo. Él lo mencionó en otros medios en estos días, inclusive me llamó del lugar para que yo explicara en qué consistía eso. Estamos trabajando en un proyecto
La presa de Atillo existe en el día de hoy, que es la presa más grande, la de mayor capacidad de almacenamiento que tiene el país. Sin embargo, el proyecto que tenemos establecido o contemplado es aumentar la producción de la ciudad capital en 10 metros cúbicos. Estamos hablando de 2 tuberías de 78 pulgadas que vienen, salen de la planta, van a unos tanques y vienen a la capital por gravedad. Eso aumentaría la producción. Si te dije que tenemos 18 o 20 metros cúbicos instalados aquí, estaríamos hablando de prácticamente un 50% adicional en materia de agua. Claro, eso tiene que venir de la mano con reglas del juego, porque mientras más agua producimos, más agua desperdiciamos si no tiene reglas, si no hay régimen de consecuencias, si no se paga. O sea, es un conjunto de soluciones, es una solución integral. Y en ese proyecto va bien avanzado. Estamos trabajando en el pliego de condiciones para, Dios mediante, como muy tarde, en el primer trimestre del año que viene, si Dios lo permite y no hay ninguna situación, empezar la licitación. Es un proyecto que va a tomar tiempo. Hay una alta probabilidad de que el presidente Luis Abinader, por eso digo que es responsable, porque está pensando en el futuro. Hay una alta probabilidad de que él no lo termine en su gestión. Sin embargo, está siendo responsable porque está viendo más allá de la curva en una población que viene creciendo, porque si no se hace un proyecto de almacenamiento, un proyecto de ese tipo para la ciudad de Santo Domingo, yo no quiero ser alarmista, pero como va creciendo la población, va a haber una situación importante. El Estado tiene que seguir invirtiendo como ha invertido este presidente, nuestro presidente, 3, 4 veces más que en gestiones anteriores, y hay que continuar invirtiendo de esa manera, si no, aquí puede haber situaciones. Si la gente cree que hay problemas, va a haber problemas importantes si no se hace, pero gracias a Dios estamos tomando esa medida del lugar. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso más de esta conversación con Felipe Suberví, director general de la CAS. Ya regresamos. Regresamos con más de Despierta con CDN, esta entrevista especial que además usted puede ver en el periódico El Caribe, tanto en sus páginas impresas como por supuesto en su sitio digital, al igual que en cdn.com.do. Fellito Suberví está con nosotros. Mi pregunta tiene que ver, Fellito, con el tema del subsidio. El presidente hace algunos días le respondía a un periodista en el marco de la semanal, bueno, pero ¿de cuáles subsidios me hablan? En virtud de responder también a una crítica política. Yo sé que en el ámbito del agua, por supuesto, es un recurso de primerísima necesidad, pero hay países que se distancian de la magnitud del subsidio que tenemos, por ejemplo, en República Dominicana. ¿Tienes los datos de cuánto se subsidia hoy, cuánto subsidia el Estado en virtud de lo que se paga y lo que ustedes pueden definitivamente cobrar? Nosotros tenemos un catastro del año 2000. Ya se hizo la licitación, ya están trabajando en la actualización del catastro. Entiendo que para el año que viene vamos a tener un catastro ya actualizado. Pero en ese catastro del año 2000, que lo recibimos de unas empresas privadas, que eran los que tercerizaban el cobro del agua, que ya lo hace la CAS 100% el día de hoy, teníamos registrado 540,000 clientes, 540,000 códigos, que son clientes. Usuarios, sí. Sí, pero puede ser que una empresa o una persona tenga varios códigos, pero 540,000 clientes. De esos 540,000 clientes, pagan el 28% del agua, a 6 pesos el metro cúbico. Algunos pagan a 8 pesos, las industrias, a 8 o 9 pesos el metro cúbico. Los pozos pagan 1 peso, un peso por uso. Y de ese 28%, el 80% es industria y comercio, y el otro 20% es clase media, media alta. O sea, es un reto importante que hay en el camino, por eso yo hablaba de una solución integral, de que mientras más agua producimos, si no hay reglas del juego, régimen de consecuencias, si no crean el hábito de pagar ese bien tan preciado, al final va a seguir siendo un ciclo vicioso, pues se va a seguir desperdiciando mucha agua y el agua no va a dar. Y te pongo un ejemplo, en Colombia se hicieron esto que estamos haciendo, porque nosotros no estamos tampoco descubriendo espejito por oro, sino que estamos copiando de culturas similares, vamos a decir, y estamos llevando a cabo eso. A Colombia tomó 80 años llegar a ser EPEN, la empresa que
que está en la bolsa de valores, y él le tomó 80 años. Nosotros tenemos 51, 52 años, o sea que vamos muy bien en ese sentido. Pero imagínate tú que a 6 pesos y a 8 pesos paga la gente el 28%, y el costo de producción, que por cierto, es bueno dejar claro que el agua es gratis. Cuando tú haces el costo de producción, lo que nosotros cobramos es el servicio de agua, no el agua. Claro. Cuando tú dices, el agua cuesta producirla entre 40 a 45 pesos, tú haces un desglose y dices, producimos tantos metros cúbicos, pagamos tanto en electricidad, que por cierto, somos el cliente número 1 que tiene de la casa, porque el 80% del sistema de la casa es bombeo. De todos los clientes que tiene de somos el número 1. Y somos de los principales de sur. Entonces, tú agarras y calculas cuánto se va en mantenimiento, Sí. tubería, productos químicos, electricidad, y haces un desglose. Y eso te da un valor entre 40 y 45 pesos metro cúbico, o sea, 264 galones. Tú restas a 40, 45, 6, 8 pesos, estamos subsidiando, el Estado está subsidiando en 30 y tantos pesos a lo que pagan. A los que no pagan, 100% le paga la totalidad del subsidio. ¿Hacia dónde deberíamos movernos, Fellito? Respondiendo al propio presidente que dice, ¿cuál subsidio? Sí, yo entiendo que, como dije al principio, tiene que ser una solución integral, seguir produciendo, aumentando la producción. Hay que cuantificar y medir el agua, estamos en ese proceso. Hemos hecho un piloto en algunos sectores, pero imagínate, hay que instalar, la última vez que teníamos el dato, hace 3 años, había que instalar alrededor de 400,000 medidores, y apenas hemos instalado en todo lo que va de los 20 y tantos años que se hicieron contratos, se han instalado alrededor de 75,000 medidores, y nosotros hemos instalado en esta gestión alrededor de 11,000, 12,000 medidores nada más. O sea que es un proyecto que está ahí en carpeta y hay que instalar 400,000. Y tenemos el plan, tenemos todo lo que es un tema de disponibilidad de recursos, cuando tú tienes limitaciones y tienes que ir priorizando, o sea, crear redes, reparar equipos, comprar equipo nuevo, aumentar producciones, crear acueductos nuevos. En fin, lo importante es que está el plan ahí establecido y lo que hay que ver en su momento cuando haya la disponibilidad. Pero esto es un trabajo de tiempo, un trabajo en equipo. Yo siempre digo que el Estado es responsable de llevarte ese bien tan preciado, pero también la ciudadanía tiene la responsabilidad de cuidarlo y de pagarlo. Bellito, vamos a pensar un chin hacia adelante. A ustedes le quedan 3 años, Sí, Dios, claro. Dios mediante. Después de ahí es el soberano que decidirá. Claro. La ley del agua, el pacto del agua 2136, el gabinete del agua. Ustedes parece que están pensando en grande. ¿Qué piensan dejar ustedes a este país en materia de Bueno, yo dije ahorita que en materia de agua, este gobierno ha invertido 3, 4 veces más que en gobiernos anteriores. Y para muestra un botón, tú en la casa nada más, tú haces un cálculo rápido y tú dices, del 2000 al 2000 o del 2004, porque hace la comparación que hacen, 2004 al 2020, 16 años, ¿cuánto invirtieron? 22,000 millones de pesos en 16 años. Nosotros en 5 llevamos 20,000. O sea, y la proyección es sobrepasar eso. Y estamos, ya el pacto del agua, que lo que indicaba era las obras que recomendaba a cada institución que debían hacer en esos próximos 15 años. Eso es como para que no vinieran nuevos gestores con un librito nuevo a hacer cambios importantes. Sino mira, nosotros sugerimos que en la casa hay que hacer esto, esto, esto y esto. Que en INAPA hay que hacer esto y esto, que en el INDRE hay que hacer esto y esto, ese proyecto. Y eso es lo que consiste el Pacto del Agua. Y eso nos tomó 3 años para poner de acuerdo a toda la sociedad y a todos los sectores de la vida nacional. Ahora está en el Congreso, ya fuimos invitados en varias ocasiones por el Senado con el tema de la ley de agua. Yo tengo mi opinión personal de lo que yo creo que por qué no se ha aprobado en los últimos 25 o 30 años, porque hay una discusión de quién va a ser el cabeza, El ente rector. el ente rector, y eso es lo que ha traído como consecuencia
el tema. Yo tengo una idea y ya la expuse en el Senado por escrito, donde yo le dije, mientras siga el tema de quién va a ser el rector, juez y parte, eso no se va a aprobar porque va a estar el conflicto de interés. Ya ha pasado, 25 años tiene eso y no lo han aprobado. Entonces yo digo que algo parecido al Código Procesal Penal no es el que el 100% quería, pero hemos tenido un avance. Lo mismo yo sugiero con el tema de la ley de agua. Tal vez no sea el idóneo para en estos momentos, pero sí podemos hacer cosas que pudiera avanzar en un 80%. Por ejemplo, unificar criterios. No es posible que en Santiago, en La Vega, en Moca, en Boca Chica, que está al lado de nosotros, en Puerto Plata, tengan similares en algunas cosas de reglas del juego, pero tarifas diferentes, régimen de consecuencias diferentes, políticas de trabajo diferentes. Entonces yo creo que tú lo que tienes que hacer es un consejo de todas las corporaciones y la parte comercial, unificar criterios y que se reúna un consejo y esto va a resolver el problema, un 70% del problema. Ese es el primer paso. Entonces, así lo expusimos en el Senado y, claro, continúan los intereses de quién debe ser el órgano rector y nosotros simple y llanamente emitimos una opinión de lo que entendemos por la experiencia que hemos tenido en la gestión, que debe ser para poder seguir avanzando con el tema de agua, que solo decimos, nada más nos quejamos cuando no lo tenemos ahí, pero no ponderamos en el momento que la abrimos, para cepillarnos, para lo que sea, y eso es un desperdicio terrible. Precisamente sobre ese tema quería preguntarle, la experiencia que ustedes tienen con relación al comportamiento de la población en valorar el recurso del agua, el uso racional, ¿qué ustedes han encontrado? ¿Cuánto hemos avanzado y hacia dónde vamos en ese aspecto? Porque es fundamental para preservar y hacer un uso racional y que de esa manera quizás pueda llegar a otros sectores que todavía no lo tienen. En cuanto a campaña y de crear conciencia en la población. Nosotros tenemos en la CAS un centro educativo que va a las escuelas y de manera didáctica, o sea, entretenido para los niños, les gusta muchísimo. Y también hacen visitas, contemplamos que hagan visitas a las presas y a los acueductos para que vean cómo entra el agua del río, marroncita, y cómo sale inmediatamente cuando pasa por los fluctuadores. O sea, en cuestión de un cambio así, tú ves el agua como sale potable. Y eso impresiona a cualquiera, no solamente a los niños. Y estamos trabajando en esa política. Yo sí reitero, eso no es suficiente, porque entiendo que hay que apelar a la conciencia y a la educación de nuestra ciudadanía en sentido general, pero también debe tener sus reglas, que aquí a veces las cosas funcionan cuando hay reglas, cuando la gente sabe que no puede hacer esto, que puede hacer aquello, y sobre todo con el tema del pago del agua. Ya te dije, 28% paga el agua a 6 pesos, el otro 72% no la paga. O sea, ¿cuál es la recaudación? Cuando nosotros entramos teníamos tercerizados los cobros en la capital y tercerizados los cobros en Santo Domingo Norte y Este. Y en ese momento eran 60 y algo de millones mensuales, hoy son 141 millones de pesos el cobro. Hemos duplicado más un chin más, pero a 6 pesos, 6, 8 pesos metro cúbico. O sea, hemos hecho un trabajo arduo en ese sentido y ya lo está haciendo la CAS misma. A veces me da risa cuando la gente dice, no, la quieren privatizar, pero cuando yo entré estaba tercerizada, vamos a decir que era medio privatizada el cobro del agua y la gente creía que era la CAS que cobraba. Y no era la CAS, sino que era una empresa que hacía su trabajo, porque se hizo un acuerdo y hizo su trabajo de cobro, pero ahora lo que hicimos es que estamos haciendo el trabajo nosotros como CAS y hemos aumentado considerablemente la cobranza. Usted se queja mucho, o critica mucho que la pagan 6, 8 pesos. ¿Piensan en un aumento? Yo ahora mismo no tenemos contemplado, porque estamos esperando poder dar el servicio más eficiente y eventualmente tiene que venir una evaluación de eso. Por eso yo apelo al hacer un consejo con la ley de agua
que puedan reunirse y tomar decisiones, porque hoy te repito, aquí en la capital es 8 pesos en las industrias, en Santiago es 50 pesos, que la pagan las industrias. Y la pagan. Y la pagan, ¿me está entendiendo? Y en Cora Vega está 17, 18 pesos, aquí está 8 pesos. O sea, industrial. Los industriales. Entonces, al final, es un tema que hay que ponderarlo. Es un tema muy espinoso, porque sí. muy sensible. Claro, pero yo soy lo que creo que hay que dar un buen servicio para entonces sopesar, para que la gente no tenga justificación de que no la pago porque no me dan buen servicio. Y estamos trabajando en eso. Eso consiste el plan de zona, que no me han dejado... Pero hay sectores que reciben buen servicio y como quiera pagan mal. No, pagan mal y pagan poco. Por eso. Y a veces yo veo en muchos sectores quejándose que no, que el agua, que cuando tú mides el nivel de deuda, y el nivel de deuda es importante. Justamente eso te iba a preguntar. Sin embargo, hay que seguir dando el servicio porque es lo que toca. ¿Cuál es el tema de la morosidad? Si hablamos de la zona norte, por ejemplo, que es de lo que más conocimiento tenemos, en la zona norte del país se paga doble, triple o quíntuple del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo, pero además la gente tiene una cultura de pagar el agua. Tú ves que la gente sale del campo y manden un motor a pagar el agua. ¿Por qué en el Distrito Nacional y en la capital es distinto, a pesar de que es mucho más económico? Y junto con eso, ¿cuántas personas, millares, millones, miles o millares, la cantidad que sea, no tienen acceso a agua potable todavía al día de hoy? Mira, yo creo, sin temor a equivocarme, que en la provincia como Santiago, vamos a poner específicamente, la Corazán tiene unos años ya trabajando en materia de lo que es rehabilitación de sus acueductos. Claro, es 1 millón de habitantes, nosotros tenemos aquí 4 millones de habitantes. Y no tenía el problema o el nudo legal que nosotros teníamos cuando entramos a la gestión, que era la tercerización del agua, y ahí había o sea, no se percibía ese ingreso, ese aumento en los ingresos que yo te mencionaba. Y es un tema que han tenido políticas de concienciación a la gente durante muchos años, y nosotros apenas tenemos, vamos a decir, 2 o 3 años en ese trabajo. Yo creo que eventualmente hemos hecho mejoras, como te dije, teníamos 60 millones, estamos en 141 millones promedio mensual. Eso quiere decir que ha aumentado el cobro. No teníamos un catastro actualizado, lo estamos teniendo ahora, que el catastro te va a decir cuánta gente paga el agua, cuáles sectores no pagan, qué casa, si le llega el agua, si no le llega, si es por pozo. ¿Cuándo está ese catastro completo? Para el año que viene. Están trabajando, pero para el año que viene va a estar 100%, porque el contrato y el acuerdo es contraentrega. O sea, tú te metiste en un sector, tú me tienes que entregar ese sector ahora, para yo empezar de una vez a ejecutar y a cobrar. Y así lo vamos haciendo en todo el distrito y el Gran Santo Domingo. Repito, en Santiago son 1 millón de habitantes, aquí son 4 millones. O sea, que el reto es mucho más fuerte. Bueno, la entrevista va a continuar y la van a ver en el periódico El Caribe, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo de esta parte del programa. Fellito Suberví, director de la CAS, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Siempre se me queda el plan de zona. No, y se nos quedó la parte de la política, sí. Claro. Porque tú estás obediente. Cuando Inader bajó raya, tú te recogiste. Tú estás con Carolina, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a tener una mujer presidenta por primera vez en República Dominicana. Bueno, veremos. Bueno, vámonos a pausa comercial. Será y veremos, dice Yulisa. Claro. Amigos de Despierta con CDN, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Durante la jornada de ayer, una serie de mensajes que se difundieron profusamente a través de plataformas de redes sociales provocaron ciertas alertas, por no decir alarma en algunas personas. Se hablaba de una mujer de 61 años que había fallecido en un centro de salud. Inicialmente se aproximaba, se esquinaba la posibilidad de que se tratara de una bacteria conocida como la bacteria carnívora o flesh eating bacteria. Nosotros vamos a conversar a continuación con Clevi Pérez, es una destacada infectóloga, para que nos dé detalles sobre el conocimiento que ella tiene sobre el caso, qué es
y cuáles son las manifestaciones de esta bacteria. Salud Pública de entrada ha enviado un comunicado oficial diciendo que hasta el momento no existe evidencia alguna que confirme esta causa para el fallecimiento de esta dama de 61 años acá en la capital de la República Dominicana. Doctora Clevis, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Catherine. Muy buenos días a los demás y a quienes nos escuchan. Cuéntenos, doctora, por favor, la información que usted tiene sobre este caso, una vez que Salud Pública ya lo ha comunicado oficialmente, y de qué se trata esta bacteria, por qué se encendieron estas alarmas. Honestamente, yo creo que es un tema de desinformación, pero díganos usted desde el punto de vista profesional. Sí, lo primero es el término bacteria come carne. Sí. Realmente yo no estoy de acuerdo con este término. Porque ciertamente no es solamente la que se ha mencionado, el Vibrio vulnífico, sino que hay muchas otras bacterias, incluyendo de las familias de los estreptococos enterobacteriales, que pueden causar infecciones necrotizantes de piel y tejido blando. Entonces, no hay una bacteria come carne como tal, ni todas estas bacterias que tienen la potencialidad de causar este tipo de infecciones lo van a causar. Ya, primero aclarar eso. Y luego el tema de las señoras, realmente no tenemos una confirmación. Sí sabemos lo que se ha hablado, que es un caso de una gastroenteritis aguda que murió, pero realmente una confirmación etiológica, por lo menos de mi parte, no la tenemos. Doctora, en el comunicado de Salud Pública se dice textualmente, voy a citar, para que usted con esa información pues nos pueda avanzar algo, ¿no? Dice que se registró la mañana del martes el fallecimiento de una mujer de 61 años en un centro de salud privado a donde ingresó luego de ser referida desde otro establecimiento de salud por presentar un cuadro de deshidratación aguda secundaria a una gastroenteritis. Dice, de acuerdo con el informe médico inicial, se trató de un cuadro infeccioso abdominal de origen desconocido. Y dice Salud Pública que han solicitado la realización de una autopsia y que se encuentra, por supuesto, a la espera de autorización de los familiares para conocer con precisión las causas del deceso. En el ámbito científico, doctora, cuando se presenta este tipo de bacterias, que ya usted nos comenta, no es una sola, que necrotizan tejidos, etcétera, ¿cuáles son los síntomas para que la gente pueda comprender de qué se trata? Muy bien, muy bien. Sobre todo ha llamado la atención en relación a algunos casos en Estados Unidos, casos en la Florida, etcétera, por infecciones necrotizantes severas. ¿Qué pasa? Que hay ciertas bacterias como el Vibrio vulníficus, ¿verdad? El caso de la gastroenteritis de la señora no sabemos si fue por esto o si fue por otro, porque no tenemos la confirmación microbiológica. Y muchas bacterias pueden causar este cuadro diarreico y de deshidratación. Pero en relación al Vibrio vulníficus, ¿verdad? Es una bacteria de la familia de las vibrionáceas, igual que el cólera, que también es un vibrio, que es halófila, eso significa que le gusta la sal, vive en aguas saladas, en aguas cálidas. Entonces, los productos de mar que consumimos, especialmente las ostras, pueden venir contaminados, por supuesto, con esta bacteria. Entonces, todos los años se dan, sobre todo en países que guardan muy bien esta estadística y que tienen acceso a pruebas microbiológicas confirmatorias de manera muy rápida. Sí. Como los Estados Unidos, pues siempre todos los años reportan casos, ¿verdad?, de infecciones severas por esta bacteria. Esta bacteria puede causar una gastroenteritis y diarrea, pero generalmente autolimitada en personas inmunocompetentes. Pero hay personas que tienen ciertas condiciones, sobre todo sobrecarga de hierro, personas que tienen enfermedad hepática crónica. O sea, y esto también aprovecho la oportunidad para que las personas que tienen estas condiciones no consuman productos de mar sin cocinar, sin cocer, porque ellos sí son las personas que están en factores de riesgo de realizar este tipo de infecciones necrotizantes severas y de sepsis. Entonces, ¿cuáles son? Sobre todo los que tienen cirrosis hepática, los que tienen insuficiencia renal crónica, también los diabéticos, sobre todo de larga data no controlados, los falsémicos, son personas a riesgo. Entonces, lo que puede pasar como una gastroenteritis simple, autolimitada, en una persona inmunocompetente, en ellos esa bacteria puede irse hacia la sangre, hacia los tejidos y causar infecciones severas.
Doctora, para tratar de llevar información oportuna, uno de los mensajes que se difundió profusamente ayer hablaba de que habían decenas de personas en centros de salud recibiendo atención médica por gastroenteritis, personas vomitando, personas... usted que es doctora, que conoce a galenos del sector, ¿cuál es en este momento la realidad de los centros de salud que usted al menos conoce en este sentido? Sí, sin duda hemos visto un incremento de enfermedades gastrointestinales, enfermedades diarreicas agudas, pero la etiología ha sido diversa. Claro. Hemos tenido sapovirus, norovirus, hemos tenido plexiomonas, shigaloides, hemos tenido casos de shigella, casos de salmonela. O sea, que no ha sido una bacteria o un virus en particular, nada más, sino que realmente hemos visto por diferentes etiologías. Cuando hacemos los paneles que tenemos acceso ahora, no siempre, recordemos que la mayoría de las diarreas no se le hacen estos paneles, pero cuando hacemos estos paneles nos permiten confirmar la etiología. Doctora Clevi, tengo que despedirla. Finalmente, su recomendación para la ciudadanía que ha estado atenta a este tipo de informaciones, ¿qué usted recomienda? Sí, ¿me escuchan? Sí, la escucho. ¿Me escucha usted? Sobre todo para la ciudadanía, recordar la higiene es muy importante, ¿verdad? Procesar adecuadamente las verduras, los vegetales. En cuanto a los productos del mar, lo ideal es comerlos cocidos, no crudos. Pero aparte de eso, si usted es una persona inmunocompetente y decide comerlos crudos, bueno, sabe que está a riesgo, pero usualmente son infecciones más limitadas. Pero si usted es una persona que tiene una de las condiciones que hemos dicho, debe evitar realmente a toda costa consumir productos del mar crudo. Además, si usted tiene una herida, eso en sentido general, trate de no bañarse en la playa porque, claro, una herida, una piel rota puede ser el punto de entrada para que una de estas bacterias entre. Estas infecciones, sobre todo me refiero a vibrio vulnífico, es poco frecuente, pero en personas de esas condiciones se pueden presentar y pueden tener entonces una alta mortalidad cuando se presentan conjuntamente con esas condiciones de salud. Muchísimas gracias a la doctora Clevi Pérez, destacada infectóloga del país, hablando sobre este particular. Gracias, doctora. Continuamos en Despierta con CDN, recordando que del 1 al 7 de agosto se celebró, todos los países celebraron la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una jornada establecida por Naciones Unidas, la OMS, UNICEF en 1992, con el objetivo de promover la lactancia materna como no solamente para beneficio de los infantes, sino también de las personas en su vida adulta. En el día de hoy, para hablar sobre el tema, está con nosotros la doctora Analisa Pérez Martich y está la señora Misaela Arriaza, asesora en temas de lactancia. Y antes de darle los buenos días, también le haré la pregunta. Buenos días. Muy buenos Parecería días. Una obviedad, pero en República Dominicana parece que lo es. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Todo. Todo. Desde lo económico hasta la salud de la madre, del bebé, hasta los beneficios del planeta. O sea, aquí hay... Cuando yo comencé hace 20 años a trabajar en la maternidad y en la lactancia, el porciento de madres que estaban lactando hasta los 6 meses rondaba por un 4%. 20 años después estamos en un 16%. Todavía estamos muy, muy mal. Y creo que más que los beneficios, porque la gente habla de los beneficios, pero llega un momento cuando una madre está lactando o comenzando su lactancia, donde ella no cree que ella es capaz de hacerlo. Entonces, claro, uno le puede hablar de todos los beneficios del mundo, pero si ella no cree que ella es capaz de lactar a su bebé, porque las personas que la rodean no saben de lactancia, entonces ahí se cae la lactancia. Lamentablemente, en el curso en la carrera de medicina no se da la lactancia como materia. Si no, se habla de los beneficios un día en una clase de nutrición y seguimos. Y eso me lo han dicho tantos médicos, pediatras, obstetras. Entonces tenemos que comenzar por entender cómo
funciona la lactancia, para entender, ok, yo entiendo los beneficios son para los bebés, reduce el síndrome de muerte súbita, pero cuando una madre cree que ella no es capaz de lactar, ella le va a dar lo que sea a su bebé para que se alimente. Claro. Sin pensar en ese momento, espérate, le estoy aumentando el riesgo de muerte súbita, o le estoy aumentando el riesgo de la obesidad o de diabetes o de alergia. Entonces, quiero aprovechar también para hablar de cómo lactamos, qué pasa en la lactancia. Y es que nuestro cuerpo está diseñado para amamantar a nuestros bebés, a nuestras crías. En casos muy, muy singulares, una madre no es capaz. Y generalmente son por temas hormonales. Incluso una madre, que tengo una clienta que ella se hizo una mastectomía, pero de un solo seno, ella es capaz de lactar con el otro seno, perfectamente bien. Entonces, necesitamos entender cómo funciona la lactancia. Y es que cuando nosotras ponemos a nuestros bebés en el pecho, bueno, incluso desde el embarazo, a partir de los 4 meses de embarazo, la madre ya tiene calostro en su seno. Se lo vea, no se lo vea, no lo va a sentir porque son gotas lo que producimos. Pero tenemos la percepción de que hay que llenar 1 litro de leche, un bidón de leche. Pero nosotros no tenemos becerros, tenemos niños, y con una cucharadita de café se llena un bebé el primer día, porque son gotas, son 5 cc lo que necesitan. Y esas gotas ya están en el seno. Ya cuando el bebé tiene 3 o 4 días, hay un cambio de calostro a leche de transición. Los senos se ponen grandes, se inflaman, la gente cree que se llenan de leche, pero no, se inflaman. Y empieza la madre a ver leche blanca. Y ahí ella cree que tiene leche. Creen que los primeros 3 días no tenía nada, pero tiene calostro. Y el calostro es más que suficiente. Entonces, cada vez que la madre se pone o el extractor o su bebé al pecho, su cerebro recibe el mensaje que tiene que producir 2 hormonas, la prolactina y la oxitocina. Y la prolactina, en términos muy llanos, convierte la sangre del cuerpo de la madre en leche. O sea, no es justo decirle a una madre que no tiene leche cuando es una madre que está recién parida y tiene sangre. O sea, nada más hay que poner el bebé al pecho, el bebé va a encontrar. Cuando empezamos a dudar de la capacidad de la madre está en un momento tan vulnerable que ella, incluso yo como asesora de lactancia, yo dudé. Y ahí entra la importancia de que las personas que nos rodean estén informados. Porque mi esposo fue el que me dijo, que tú crees que ella está pasando hambre, pero para nada, tú tienes todo lo que ella necesita, pégatela. Pero yo escuchaba el llanto de mi hija y las personas alrededor de mí, bien intencionados, diciendo, eso es hambre, eso es hambre, eso es hambre. Y yo le pedí a él que me comprara leche para darle a la niña. Entonces, tenemos que empezar, porque una vez que se le da un biberón, eso tranquiliza a la mamá definitivamente, porque uno ve, comió. Ok, porque en el seno no vemos, o sea, no son transparentes, o sea, no vemos la leche pasar. Pero sí podemos ver lo que el bebé produce. O sea, sus evacuaciones y la orina es leche procesada. Entonces, si el bebé está evacuando y está orinando, el bebé está comiendo. No tiene nada que ver con que el bebé está llorando. El bebé llora porque, como me dijo un papá, porque es un bebé. Entonces, los beneficios de la lactancia para el bebé, bueno, primero, como tenemos a la doctora Annalisa con nosotros, desarrolla, y me puede corregir, los músculos faciales y la mandíbula. Los bebés nacen con la mandíbula como retraída. Y el hecho de succionar y hacer ese ejercicio va desarrollando toda la mandíbula. También ayuda a desarrollar el paladar del bebé. Evita apiñamiento.
evita de que el bebé se sobrealimenta, porque en el seno el bebé sabe exactamente la cantidad que necesita. Cuando es de un biberón, puede salir más leche porque desde que el bebé siente una gota de leche, tiene el reflejo de succionar, no por hambre, sino por reflejo. Entonces el bebé no sabe cuándo parar y se puede sobrealimentar. En el seno no, en el seno cuando ya no quiere más leche, cambia la succión y succiona no nutritivamente. Entonces el bebé puede estar ahí 45 minutos, pero no está comiendo 45 minutos, pero sí se está ejercitando. También el beneficio de la leche, cada vez que el bebé se pega al seno, por la fórmula de la leche, es diferente, según las necesidades del bebé. Yo puedo lactar a 2 niños de 2 edades diferentes, a un recién nacido y un niño de 2 años. Y el seno derecho, donde pego el recién nacido, va a ser la leche que necesita el recién nacido, y el seno izquierdo va a ser para el niño de 2 años, sus necesidades nutricionales. Y si la próxima vez que lo lacto cambio de seno, el seno va a tener la leche que ese bebé necesita. Reduce las alergias, reduce la obesidad, reduce en las madres, reduce el riesgo de cáncer de seno, de cáncer de ovario, de cáncer de útero, reduce osteoporosis después de la menopausia. Es más barato, no es gratis, porque si uno compra extractores y compra eso no es gratis, pero sí reduce el presupuesto. Una familia que empiece a un biberón quizás no lo siente, pero cuando empiezan a comprar fórmula, le puede aumentar 15, 20 mil pesos a su presupuesto. Y eso es si el bebé no es alérgico. Si no necesita una leche especializada, ahí podemos subir hasta 30 mil. Y como decía Federico ahorita, antes de que nos vayamos y que no se quede sin mencionar, ayuda con la composición bucal del niño, doctora, porque cuando le ponemos el biberón, en mi experiencia, se le pone los dientes para adelante. Así es, porque cuando lactamos a un bebé, estamos instaurando buenos patrones de funciones. O sea, ¿qué es lo que enseña el niño? Acaba de nacer, cómo yo debo comer y cómo respiro. Es la lactancia materna de inicio. Y él aprende a funcionar bien, y ese buen funcionamiento es lo que desarrolla esa parte muscular, ósea. Y si mi músculo tiene un buen desarrollo, si el hueso de la cara crece bien, soy una persona armónica facialmente, pero también tengo los tamaños de los huesos adecuados para que los dientes quepan. O sea, es una cadena que empieza con una buena función, y la buena función, buen desarrollo. Y algo que mencionabas de que, bueno, pero de un 4% a un 16%, pero igual no estamos contentos. Hay muchas cosas que mencionaste que estoy muy de acuerdo en que fomentarían más la lactancia. Y agrego también que nuestro sistema de salud pública, desde ese día donde recibimos el bebé en la clínica o en el hospital, incluya personas de acompañamiento para guiar, porque cuando estamos nosotros guiados por los médicos y por las enfermeras, tenemos una conciencia y como un compromiso mayor de que sí, es real. Y así yo lo recibí. Yo todavía lacto a mi bebé, tiene 2 años, y me encanta. Y he visto en ella todos los beneficios. Lo enseño como odontóloga, pero realmente no basta con el consejo de una amiga. Salud Pública debe unirse a esa campaña desde ese día, desde antes de sacarme el bebé o que sea parto natural, deben de acompañar. Y así como yo voy a mis chequeos rutinarios con el ginecólogo y es obligatorio, yo debo de tener la instrucción de la lactancia materna, porque esto para la salud nacional es realmente un gran aporte. Bueno, pues muchas gracias a Annalisa Pérez Martí por estar aquí todas las semanas como siempre, y a la señora Micaela Riaza, asesora de lactancia, por comentarnos y compartir con nosotros todos los importantes beneficios que tiene la lactancia materna. Así que ahí están esos consejos, que no se queden en el aire, y si usted está pendiente de dar a luz, pues trate de lactar a su hijo en la medida de lo posible. Bueno. Oye, se busque red de apoyo. Red de apoyo, red de claro. apoyo, busque... Que esté informado. Que esté informado. La información es oro. Todas las madres pueden Si lactar. no tiene gente, búsquelo hasta en YouTube, que eso aparece en todas No, partes. y además Los beneficios de la lactancia. Muy buenas profesionales. El equipo de Micaela y de la doctora Annalisa están
allí además para escucharlos. Búsquenla, eso está fácil. Nelly Pérez Martich, Micaela Arriaza, Micaela... Baby Time en Baby RD. Time. Baby Time, facilito, Baby Time. Señores, vamos. Con ustedes terminado. Despedida, ya, nos vamos. Bueno, cuídense. Bye. Hasta mañana.